Deltas del mundo. El delta del río Irrawaddy es un magnífico paisaje natural. Numerosos canales serpentean los humedales fértiles y densos bosques de mangles bordean las orillas. El calor, el agua y un constante suministro de nutrientes sustentan una fascinante variedad de flora y fauna. El delta se ha convertido en la principal fuente de arroz de Myanmar. Pero tiene un costo. Durante décadas, los manglares han sido objeto de deforestación. Los guardabosques y científicos ahora luchan por salvarlos. El maravilloso mundo del manglar de Irrawaddy. Myanmar, antes conocido como Birmania, limita con la India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. La península al suroeste del país alberga una de sus regiones más fértiles, el delta del río Irrawaddy. Irrawaddy significa río que da vida a las personas. Es alimentado por varios afluentes que se originan en el interior del país, así como en Tailandia y Vietnam. El capitán Ucho Yi se dirige río abajo por uno de los sinuosos canales. Hasta el más experto timonel como él necesita mucha concentración para navegar. Es un río poco profundo y durante la marea baja el nivel del agua desciende a solo 1,5 metros. La fuerza de la marea se puede sentir a 50 kilómetros del mar. Apenas salgo, tengo que estar bien atento y ver hacia dónde voy. Cuando la marea está alta no hay problema, pero cuando el agua baja tengo que tener mucho cuidado. De lo contrario puede ser muy peligroso. El río es vital para las personas que viven en el delta. Provee agua para lavar, para regar los cultivos y sirve como vía de transporte. Por ejemplo, para transportar cocos que provienen de las plantaciones vecinas, pero primero se pelan para obtener carbón vegetal, una fuente de combustible esencial ya que en Myanmar la gente que vive en áreas rurales cocina al aire libre. El capitán Ucho Yi lleva una carga de bambú. Pasa por un mayorista para cargar un poco más. Los habitantes de la región oriental del delta viven del cultivo y el comercio de bambú. Las cañas gruesas y fuertes se venden para hacer andamios y también paredes y pilotes para construir chozas cerca de las orillas del río. Hay aproximadamente una carga de 3,000 cañas de bambú en el barco. El trayecto hasta el puerto de Bogale, en las profundidades del delta, tarda unas 5 horas. El capitán Ucho Yi pilotea el barco a través de un laberinto de remansos, pasando por pueblos y manglares. Finalmente llega al río principal, el Irrawaddy.
En cualquier momento tendrá que ir a toda velocidad, por lo que uno de los miembros de la tripulación revisa el viejo motor de la embarcación. Mis padres eran comerciantes en estos canales, así que aprendí a ser barquero desde temprana edad. Ahora tengo 48 años. He estado haciendo esto por 30 años. Me gusta mi trabajo porque disfruto comerciar y regatear. Comprar bambú barato en un lugar y venderlo en otro por más dinero. Es una buena manera de hacer dinero. El río no ha cambiado mucho con el tiempo, pero hay más tráfico del que solía haber. Se ven más comerciantes y más barcos hoy día. Cerca de unos 5.000 barcos atraviesan el Irrawaddy todos los días. Además de bambú y otros materiales de construcción, los barcos transportan prácticamente todo lo que puedan: personas, animales y alimentos. Un tercio de la producción total de arroz de Myanmar proviene de las llanuras del delta. Los sedimentos arrastrados por el río hacen que el suelo de los humedales sea muy fértil. El calor húmedo y las lluvias abundantes permiten hasta 2 cosechas al año. Sin embargo, el delta a menudo es golpeado por ciclones que traen lluvias torrenciales e inundaciones. Los productores de arroz han comenzado a cultivar cepas que pueden resistir mejor las inundaciones. Tengo una tripulación de 3 personas en mi barco. Su trabajo principal es cargar y descargar el bambú. También ayudan a cocinar para comer mientras estamos a bordo. Y si hay que reparar algo en el barco, yo los ayudo. El capitán Ucho Yi y los miembros de su tripulación se acercan al puerto de Bogale, la ciudad más grande e importante del delta del Irrawaddy. Bogale alberga a unas 100.000 personas y es el centro económico para la mayoría de los 6 millones de habitantes del delta. Es un importante centro de comercio y transporte entre el norte y el sur. Todos los grupos étnicos del país se encuentran aquí. La religión predominante es el Theravada, la rama más antigua del budismo que aún se conserva. Casi el 90% de los birmanos practican esta fe. Bogale es el centro de comercio en el corazón del delta. Desde aquí se transporta mercancía a todas partes y se descargan las importaciones y los productos nacionales de la ciudad de Rangún. Los alimentos básicos como el arroz están disponibles en todos lados, pero las verduras frescas son más escasas. La familia Lang aprovecha este nicho del mercado. Para U Tin Lang, su esposa y su hija, el barco es su hogar. Viven aquí con 5 conejillos de indias desde 2008. Navegan con frecuencia río abajo desde Bogale y visitan las aldeas para vender sus verduras. U Tin Lang también hace trueques por otros artículos. Compro ollas, reproductores de CD, ventiladores y cables usados, o los cambio por verduras frescas. Hago un buen negocio vendiendo verduras. Nos da lo suficiente para vivir. Otros comercios son más difíciles. Puedo mantener a mi familia sin ningún problema, comprando y vendiendo verduras.
A veces se puede dar una venta espontánea en medio del Irrawaddy. El cliente quiere comprar tubérculos y mangos verdes encurtidos, un manjar en Myanmar. Para U Tin Lan es más que un simple trabajo. Viajar por el río es una nueva aventura todos los días y disfruta contar las últimas noticias sobre el delta. Tienen pocos años vendiendo verduras. Antes era agricultor, pero tuve que renunciar porque la situación estaba mal. Le di mi tierra a los miembros de mi familia. Luego comencé este negocio. Fue un éxito inmediato y se convirtió en mi nuevo trabajo. Desde Bogale avanzamos hacia el sur, río abajo. A medida que nos acercamos más al mar, el agua del río se vuelve más salina. La familia Lang vivió en una aldea cerca de Bogale hasta mayo de 2008, cuando pasó el ciclón Nargis, una de las tormentas más violentas de las últimas décadas que devastó el delta del Irrawaddy. La familia perdió todo lo que tenía. Fue un milagro haber sobrevivido. Cuando el ciclón Nargis golpeó esta zona, tuvimos la suerte de que estábamos en otro sitio. Estábamos a salvo, y también mi hija que estaba en la escuela en ese momento. Pero cuando llegamos a casa, todo estaba destruido. No quisimos construir una casa nueva, por eso decidimos vivir en el barco. Desafortunadamente, nuestra hija ya no puede ir a la escuela, porque ahora nuestra vida está en el río. El ciclón arrasó el delta con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Al menos 130,000 personas perdieron la vida y se estima que 2,5 millones se quedaron sin hogar. Ciudades y pueblos enteros desaparecieron del mapa. Su fe les da fuerza y todos los días le rezan a Buda frente a un santuario miniatura. También le rezan a un espíritu que es el santo patrón de los ríos. También intercambiamos cosas como tomates, chiles y hacedera por dispositivos electrónicos y cables usados. La familia visita la aldea remota cada 2 semanas. Aquí no hay tiendas, por lo que hay una gran demanda de verduras frescas. No necesito mucho para el día a día. El lujo no es importante para mí. Pero me gustaría ayudar a pagar el bautismo de mis sobrinos y otros niños pobres de mi aldea. También quiero donar al monasterio donde mi cuñada es monja. Aunque viven como vendedores ambulantes, esperan encontrar un buen esposo para su hija en uno de los pueblos de la región. Los colores en el delta cambian a lo largo del año. Durante el monzón los campos se tiñen de verde esmeralda.
mientras que en sequía el paisaje pasa de castaño pálido a un rojo intenso. En una isla larga y estrecha a solo 20 kilómetros del mar, se encuentra la Reserva Natural de Main Malachung. Es un área protegida desde 1986 para preservar la superficie más extensa de manglares del delta. La densa vegetación y las raíces bajo el agua protegen la costa y el continente de las inundaciones y la erosión. Los manglares forman una barrera importante contra las tormentas que llegan desde el mar. Si se destruyen, los ciclones como el Nargis pueden arrasar la tierra despejada. Los manglares no son los únicos que están en peligro. Muchas especies de animales nativos también están en riesgo. La única colonia grande de aproximadamente 150 cocodrilos de agua salada de Myanmar representa un grave peligro para las personas. 12 guardaparques custodian la reserva natural. Todos los días patrullan los numerosos canales y afluentes del Irrawaddy. El guardabosque Lasso Wing y sus colegas intentan evitar la tala ilegal en los manglares. También alertan a los pobladores que viven a lo largo del río sobre los cocodrilos, que a menudo atacan a la gente. ¿Qué está haciendo? ¿Colocando las redes? ¿Alguna vez ha visto un cocodrilo por aquí? No, nunca he visto uno. Es la temporada de apareamiento de los cocodrilos. Eso significa que pueden estar en cualquier parte. Debe estar atento. No lleve mascotas en su barco. Ni perros, ni gatos. Si ve un cocodrilo, no se mete en el agua. No los ataque con palos o piedras. Si lo hace, se acordarán de usted y la próxima vez lo atacarán de inmediato. Este es su territorio. Usted es un intruso para ellos, así que debe tener cuidado. Ni siquiera nos atrevemos a tomarnos un descanso en la orilla. Está bien, sigamos. Vaya a casa apenas termine. Mucha gente cree que los cocodrilos buscan activamente presas humanas. Pero eso no es cierto. Solo entran a las aldeas cuando no encuentran nada de comer. Son muy peligrosos durante la temporada de apareamiento. La principal responsabilidad del Lasso Wing como guardabosque es proteger los bosques. Periódicamente inspecciona los manglares de la zona. Los ladrones talan árboles ilegalmente. Él conoce a la mayoría de ellos y los lugares a los que suelen ir. A menudo son las personas más pobres de la comunidad que no tienen otros medios para ganarse la vida. Las rondas de inspección como estas son una parte importante de mi trabajo. Algunas personas cruzan el río para talar árboles. Mi trabajo es documentar qué árboles talan. Esa es mi tarea principal. La primera vez que los atrapo, les doy una advertencia y les explico que es ilegal. Si solo están recolectando leña para uso propio, me hago la vista gorda. El mayor problema son los ladrones que vienen todos los días y venden madera como negocio. Eso es ilegal y la pena máxima es de 5 años de prisión y una multa de $30 estadounidenses.
Kulamo es uno de los ladrones de madera. No tiene educación y la tala ilegal es una de las pocas formas en que puede mantener a su familia. Su esposa, Mavai, lo ayuda a descargar y vender la madera. Es de un tipo de mangle que arde con facilidad. Sueñan con poder ahorrar suficiente dinero para abrir una tienda en su aldea algún día. Recolectar madera solía ser mucho más fácil, pero luego los guardabosques empezaron a atrapar a mucha gente y a enviarlos a prisión. Gano unos 3 euros al día. Es mi única fuente de ingresos. Solo me atrevo a entrar al bosque para recoger leña por la noche. Luego vuelvo directo a casa. La presencia de los guardabosques está surtiendo efecto, pero cada vez se le hace más difícil a Kulamo pasar desapercibido. Está ganando menos dinero. Apenas le alcanza para ahorrar algo. Su sueño de abrir una tienda parece más lejos que nunca. Mavai frota crema solar artesanal en la cara de sus 2 hijos. La crema se llama Tanaka. Está hecha de la corteza de un árbol que solo crece en las regiones áridas de Myanmar más allá del delta. Se mezcla con virutas de sándalo aromático para hacer una pasta. En 2008 sufrió la peor tragedia de su vida. 4 de sus hijos murieron durante el ciclón Nargis. Mi esposo y mi hijo estaban afuera en ese momento. Yo estaba sola con nuestros otros 3 hijos en casa. Nunca pensé que sería tan horrible, pero traje la canoa a casa por si acaso. La tormenta se hacía cada vez más y más fuerte y pensé que nuestra casa se iba a derrumbar. El agua llegaba hasta el cuello de mi hija de 11 años. Apenas podía pararse. Pero la corriente era tan fuerte que nos arrastró a todos con la canoa. Todo el pueblo quedó devastado. Las chozas fueron aplastadas y arrasadas. Aproximadamente la mitad de los aldeanos perdieron la vida en el ciclón Nargis. La mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados. Mi hija trató de aferrarse a un árbol, pero la corriente era demasiado fuerte. Fue arrastrada a la muerte con mis otros 2 hijos. Después de eso perdí todas mis fuerzas y mis ganas de vivir. Me senté ahí y traté de asimilarlo. Ahora tenemos 3 hijos más. Tenemos que cuidarlos y asegurarnos de que tengan un buen futuro. La gente del delta depende de sus hijos para que los ayuden con el trabajo diario. Y cuando sean mayores, cuiden a sus padres. Una vez más, Kulamo cruza el río por la noche para cortar leña en los manglares de la reserva natural. La destrucción de los manglares es una amenaza para el saltafangos, un tipo de pez anfibio. Encuentran protección en el sistema de raíces de los manglares. Sus musculosas aletas pectorales les permiten salir del agua a la tierra. Comparten su hábitat con varias especies de cangrejos. Zhao Lun es un biólogo marino de la Organización de Conservación de Flora y Fauna.
Acompaña al guardabosque Lasso Wing en su patrullaje. Él apoya a los guardabosques en su trabajo. La fruta de los manglares de la IPA es la comida favorita de los peces de aquí. Tienen flores rojas. Ya hemos visto algunas durante nuestro patrullaje. Es una especie de manglar muy rara. Aquí en el delta solo quedan unas 200. Tenemos mucho trabajo por delante para crear conciencia. Deberían haber recibido el estatus de protección hace años. En el pasado, específicamente durante la dictadura militar, los manglares fueron talados para dar paso a los campos de arroz. Nadie parecía estar consciente de su función protectora contra tormentas y ciclones. 2/3 de los antiguos bosques de mangles han sido destruidos en las últimas 4 décadas. Hoy los manglares cubren solo el 8% del delta del Irrawaddy. Estos árboles también son una fuente vital de alimento para varias especies marinas. Por ejemplo, los peces y los crustáceos se alimentan de ellos. Es muy simple. Los peces crecen grandes y gordos, lo cual es bueno para los pescadores y, a su vez, beneficia a los habitantes y las aldeas mismas. La gente aquí necesita entender eso. Esperan que los proyectos prácticos ayuden a los habitantes a comprender estas interrelaciones. En conjunto con los habitantes de Kuinchanyi instalaron un vivero de árboles de mangles. Le dan a la anciana de la aldea Chachanain consejos sobre cómo mejorar su vivero de árboles jóvenes. Ya han plantado los primeros árboles pequeños en el lado sur de la aldea. Podemos usarlos como leña y también nos protegen de los ciclones. Estos árboles son mi pasión. Me gustaría ser un ejemplo para las generaciones futuras y que siempre nos recuerden lo importante que son los manglares. Muchos de los supervivientes del ciclón Nargis se han ido porque temen quedar indefensos si se produce otro desastre. Pero para aquellos que han optado por quedarse, Chachanain tiene como objetivo construir un muro protector de manglares para garantizar un futuro más seguro. El biólogo marino Zhao Lun la está ayudando a alcanzar su objetivo. Este se ve muy seco. La planta necesita más agua. Así crecerá más rápido bajo la fuerte luz del sol. Y estas plantas también necesitan más agua. También necesitan más espacio para las raíces. Hay que tener cuidado con las raíces. La vida de los pescadores a lo largo del río Irrawaddy no ha variado mucho en décadas. La mayoría usa redes en forma de embudo que colocan en la dirección de la marea entrante y luego esperan una buena pesca. Uno de ellos es el pescador U Ting Wei. Siempre sacan el motor porque es demasiado valioso como para dejarlo a bordo. Se lo pueden robar fácilmente. El delta del Irrawaddy fue una vez una rica zona de pesca. U Ting Wei solía mantener a su familia de 6 personas vendiendo su pesca. Pero desde el año pasado la situación se ha vuelto muy mala para los pescadores. Sus ingresos han caído hasta en un 80%. Ahora tiene que viajar cada vez más lejos para atrapar cualquier cosa. Es el presidente de la Asociación de Pescadores Locales y está profundamente preocupado por la desaparición de las poblaciones de peces. Normalmente dejo las redes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La marea es baja por la mañana y alta por la tarde.
pero no atrapo casi nada con las redes. Antes solía ser diferente. Todos los días atrapaba muchos peces. Ahora solo atrapo apenas un puñado de peces. Creo que es por los pesticidas que usan los agricultores de arroz. Todo cae en el agua. Y luego los peces se mueren. Hasta ahora, las sospechas de U Tin Hui y su compañero de pesca no se han verificado. Los científicos no han encontrado evidencia de pesticidas en muestras de agua. Sospechan que la disminución de las poblaciones de peces se debe a muchos años de exceso de pesca. Otra vez hay pocos peces y la mayoría son pequeños. Todo lo que podemos hacer es secarlos. Hay muy pocos peces grandes. Esto no es suficiente para una comida. Para hacer una comida decente necesitaremos agregar muchas verduras extras. Ciertamente no vale la pena intentar vender su modesta pesca, pero al menos él y su familia no pasarán hambre esta noche. Su aldea se encuentra a unos 200 metros del mar, donde está mejor protegido contra ciclones y tormentas. Hay tiendas donde pueden adquirir algunas cosas básicas. Su esposa está haciendo un curry de pescado con muchos chiles, tomates y arroz. Hasta hace 1 año y medio, U Tin Hui ganaba alrededor de 500 euros al mes. Ahora eso ha bajado a 60 euros en promedio. ¿Qué puedo hacer si solo tenemos estos pocos peces? Tenemos que arreglárnosla con lo que hay. Para poder sobrevivir, U Tin Hui constantemente tiene que pedir dinero prestado con altas tasas de interés. Los pagos aumentan todos los meses. Es un círculo vicioso. Está considerando cambiar su tipo de trabajo. Tal vez comenzar algo nuevo. Durante varias décadas, en la dictadura militar, casi no se realizaron investigaciones científicas internacionales en Myanmar. Esto cambió cuando se estableció la democracia. La bióloga marina Cherry Aung y sus estudiantes han venido de la Universidad de Pathein en la parte occidental del país. En cooperación con un equipo estadounidense de la Universidad de Washington, planean estudiar el delta más de cerca. Estoy muy interesada en los deltas de los ríos. Ahora mismo estudio la geología del delta de Irrawaddy y la región vecina. Los deltas son muy interesantes para los científicos porque están compuestos por una mezcla de agua dulce y agua salada. Los investigadores toman muestras de agua y sedimentos. Hay demasiado barro ahí. Todos los meses analizamos la calidad del agua y los depósitos causados por los sedimentos. Con este dispositivo podemos tomar muestras de agua de diferentes profundidades. Con un refractómetro como los que usan los enólogos, miden la salinidad del agua. Bien, tenemos las muestras de agua. Ahora tomemos una muestra de lodo.
¿Llegaste al fondo? Oh, sí. Tenemos una gran carga. Las muestras de lodo se guardan para su posterior análisis en un laboratorio. El estudio científico con los estadounidenses continuará durante otros 3 años. La puesta de sol en el delta es siempre un espectáculo magnífico. Varios milanos negros dan vueltas sobre los manglares de la reserva natural. Su dieta se compone principalmente de pescado y prefieren las zonas húmedas cercanas a las orillas del río. Por eso también se les conoce como cometas de agua. Con una envergadura de hasta 150 centímetros, estas grandes aves aprovechan la brisa nocturna. Luego descansan en los bancos de arena a lo largo del río Irrawaddy. Los guardabosques estiman que la colonia consta de 1000 individuos. El guardabosque Lasso Win todavía está patrullando con un colega. Están visitando a un pescador de camarones. Este les dijo que en los últimos meses ha estado criando a un milano brahman hembra, una gran ave de presa. ¿Qué tan joven era cuando lo encontraste? Muy joven, apenas podía pararse. Un pichón. ¿Cuántos años tiene ahora? 12 meses. Sin embargo, no deberías ponerla en una jaula. Necesita libertad. Sí, lo sé. Ella ya no viene mucho de todos modos. ¿Con qué frecuencia? Cada 2 o 3 días. ¿Qué le das de comer? Ella come pescado. Le gusta mucho el pescado, pero a veces también le doy camarones. Esta noche, el guardabosque Lasso Wing y sus colegas saldrán en una misión nocturna en la Reserva Natural de Men Malachung. Y también los acompaña Tsao Lung, el biólogo marino de la Organización Internacional de Flora y Fauna. Quieren contar los cocodrilos de agua salada, en particular los jóvenes. Durante el día permanecen ocultos porque son presa fácil para otros animales, pero por la noche son fáciles de encontrar con una linterna porque sus ojos reflejan la luz. La luz los desconcierta y se paralizan. Cuentan la población y verifican si su número se ha mantenido estable o ha variado. Mira, allí hay uno en el haz de luz. Las crías de cocodrilo comen principalmente insectos y pequeños anfibios, aunque también tienen muchos enemigos, como aves rapaces, peces y cocodrilos más grandes. Solo el 1 o 2% de ellos sobreviven los primeros 3 o 4 meses de vida. Controlamos la cantidad de población con regularidad. Y las cifras nos dicen si sus condiciones de vida son óptimas o si tienen demasiados depredadores. Cuando se deterioran las condiciones en la reserva natural, los cocodrilos de agua salada se aventuran a salir. La escasez de alimentos los lleva hasta las aldeas cercanas, donde pueden representar un peligro para los habitantes.
Al final de nuestra encuesta sabremos si la población ha aumentado o disminuido. Si se ha mantenido estable, significa que están felices en su hábitat y hay suficiente para comer. Al final de la noche, resulta positivo que la población de cocodrilos de agua salada ha aumentado un poco. Obviamente, a los animales les va bien. La reserva natural alberga una gran variedad de anfibios, insectos y aves. En las afueras hay mamíferos más grandes, como el búfalo de agua, que pertenecen a los agricultores. La última vez el pescador U Tin Huy tuvo más suerte con la pesca. Algunos peces más grandes encontraron su camino hacia su red. Él y su esposa quieren venderlos en la ciudad de Katongani, al sur del delta. Es un trayecto de 1 hora y media en bote. El puerto es la última ciudad importante antes de que el Irrawaddy desemboque en el mar. En el pasado, U Tin Huy solo viajaba hasta aquí si tenía la hielera llena. Hoy en día, hace el largo viaje, aunque tenga una cantidad moderada, ya que le pueden pagar un poco más aquí que en las aldeas locales donde todo el mundo vive de la pesca. Las pescaderías se encuentran en las afueras de la ciudad. Todo lo que compran los comerciantes de Katongani está destinado a la reventa en Rangún, la antigua capital de Myanmar. La mayoría de los compradores son restaurantes que venden grandes cantidades de pescado, camarones de manglar y diversos tipos de langostinos a sus clientes. Ahora es el turno de U Tin Huy. Unas pocas percas, peces cinta y corvinas es todo lo que tiene para vender. Dado que los suministros de pescado son bastante bajos en este momento, U Tin Huy obtiene un precio ligeramente más alto. Es mejor que nada. Gané 22,000 kyats. No es mucho, pero al menos es suficiente para comprar algunos alimentos para mi familia. Katongani es famoso por sus numerosas y coloridas tiendas y su amplia gama de productos. Usando una parte del dinero que U Tin Huy ganó con su pesca, equivalente a unos 13 euros, su esposa quiere comprar verduras frescas que no consigue en su aldea. Los artículos en oferta son muy tentadores, pero no pueden gastar más. Tienen que ahorrar dinero. Están preocupados por el futuro. La carga financiera de su préstamo se ha vuelto tan enorme que U Tin Huy no tiene más remedio que renunciar a su oficio, al menos hasta que las poblaciones de peces vuelvan a recuperarse.
Cada vez me resulta más y más difícil poder pescar en el río. Es terrible para nosotros. Si este año resulta tan malo como el año pasado, tendré que dejar de pescar por completo. Probaré con el comercio, venderé mis redes de pescar y comenzaré un negocio nuevo. Compraré ropa en Rangún y la venderé en Bugale o en las aldeas de alrededor. Ese es mi plan. El sueño de una vida mejor los ayuda a seguir adelante, con suerte, sin preocupaciones y sin deudas. La bióloga marina Cherry Aung y sus estudiantes investigan al tímido delfín de Irrawaddy, que está en peligro crítico de extinción. Pertenece a la familia de las ballenas y vive en ríos, en las aguas salobres del delta y en las aguas poco profundas de la costa del sudeste asiático. Los guardabosques por lo general saben mejor que nadie dónde se pueden encontrar los delfines. ¿Has visto delfines en esta área? Sí, he visto algunos hace unos días. ¿Cuántos? Unos 4 o 5. ¿Dónde estaban? En Toe Pine Creek. Está bien. Entonces vamos a echar un vistazo al otro lado. Se estima que todavía viven 20 delfines en el delta del Irrawaddy. A lo largo de los siglos se han adaptado a las condiciones del río. Hace 2 décadas era posible ver cientos de ellos. Ahora están en peligro de extinción, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Cuando hay muchas medusas en el agua, no vemos casi delfines. Queremos averiguar por qué se mantienen alejados. Por el momento los datos no son concluyentes. Sospechamos que los delfines evitan a las medusas por su veneno. Esta clase de delfín se comporta de manera diferente a otras especies en mar abierto. Apenas estamos comenzando a entender su comportamiento y necesitamos estudiarlos más. Es fácil distinguir a los delfines del Irrawaddy de otros delfines. No tienen el típico hocico de los delfines y tienen una cabeza bulbosa similar a una ballena beluga. Salen a la superficie una vez por minuto para tomar aire. ¿Puedo ayudarte? Sí, ven aquí. Los guardabosques son una fuente vital de información para Cherry Aung. Conocen el delta mejor que nadie porque están constantemente patrullando. ¿Crees que hay más delfines ahora? No he visto muchos recientemente. Hay una escasez de peces pequeños que son su fuente de alimento. ¿Cómo son los otros canales que hay por aquí? Calculo que hay al menos 5 o 6 cardúmenes en todo el delta. De este lado hay uno que consta de 4 o 5 delfines. Sí, algunos fueron vistos aquí alrededor de las 9 de esta mañana. Lo escuché desde la estación de guardabosques. Gracias. Eso es todo por ahora. De nada. Contáctenos si necesita algo. Me alegra ver que está investigando el lugar. Gracias. Sin duda lo haremos. La pesca es el mayor peligro para los delfines del Irrawaddy. Cherry Aung nota que frecuentemente mueren porque quedan atrapados en las redes de pescar. Sin embargo, sabe que será casi imposible erradicar este peligro. Los pescadores son muy pobres y dependen de la pesca para ganarse la vida. La conservación de la naturaleza no es una prioridad para ellos. En la zona del estuario del delta, el Irrawaddy desemboca en la bahía de Bengala, donde hay 2 islas. La más grande de las 2, Gadongalé, también es llamada Isla Tortuga por los habitantes. Las tortugas marinas solían poner sus huevos en estas largas playas de arena,
pero en los últimos años muy pocas regresan. Muchas de ellas quedan atrapadas en las redes de pescar y sufren una muerte dolorosa por asfixia, sin poder llegar a la superficie para respirar. Los guardaparques observaron solo 7 tortugas marinas hembras aquí en el conteo más reciente. Sin embargo, otra especie está aprovechando la situación. Una colonia de cientos de cangrejos fantasma ha poblado la costa. Se alimentan de carroña e insectos. Cuando están en peligro, se dispersan en sus madrigueras, las cuales llegan hasta el agua subterránea. Temprano, con la luz de la mañana, algunos huevos de tortuga han eclosionado. Instintivamente, las crías se arrastran en dirección al mar. Pero es una carrera contrarreloj. Son presa fácil para las aves. Y una vez que llegan al agua tampoco están seguras. Solo un aproximado de 1 de cada 1000 tortugas bebé sobrevivirá hasta alcanzar la adultez. Poco a poco, la gente de Myanmar está tomando más conciencia del valor único del delta del río Irrawaddy. Cada vez más personas brindan su apoyo para proteger y preservar este fascinante ecosistema y su diversa vida silvestre.